Catarina siempre había sido una mujer escéptica, alguien que no creía en Dios ni en los milagros. Para ella, todo era cuestión de lógica y razón. Un día, mientras viajaba en su coche, un amigo le pidió que lo llevara a un evento importante. Cuando ella bromeó diciendo que si Dios iba a viajar con ellos, tendría que ir en el maletero junto con una cartela de huevos que llevaba, no imaginaba que esta broma se convertiría en una profecía aterradora. Mientras conducía, Catarina sintió que una sombra de inquietud se cernía sobre ella. La carretera estaba vacía, y de repente, un coche se cruzó en su camino. En un instante, todo cambió. La colisión fue brutal, el sonido del metal chocando y los gritos se mezclaron en una cacofonía ensordecedora. Cuando todo se detuvo, Catarina quedó atrapada en su vehículo, sintiendo el dolor y la confusión envolviéndola. No sabía que en ese momento estaba a punto de experimentar un giro inesperado en su vida. A través del caos, Catarina cerró los ojos y sintió una extraña calma. Las imágenes de su vida pasaron por su mente, las risas, las lágrimas, los momentos felices y los dolorosos. En ese instante, la conciencia de su mortalidad se hizo presente. La idea de que su vida podría terminar tan abruptamente la llenó de terror, pero también de una revelación. Nunca había creído en Dios, pero en ese momento, sintió que algo superior estaba allí con ella. El sonido de las sirenas resonaba a lo lejos mientras Catarina comenzaba a perder la noción del tiempo. Con cada segundo, sentía que el dolor aumentaba, pero también sentía una luz que la rodeaba, una luz que parecía prometerle que todo iba a estar bien. De repente, las puertas del coche se abrieron y un grupo de rescatistas comenzó a trabajar frenéticamente para liberarla. En medio del caos, Catarina sintió una mezcla de miedo y esperanza, una sensación que nunca antes había experimentado. Cuando finalmente la sacaron del coche, la llevaron rápidamente al hospital. Consciente, Catarina se dio cuenta de que, a pesar del dolor, había algo dentro de ella que empezaba a cambiar. La idea de que la vida podía ser más que lo que había conocido antes comenzó a germinar. Tal vez, solo tal vez, había una razón más profunda detrás de su existencia. Después del accidente, Catarina fue trasladada de urgencia al hospital. A pesar de las heridas y el dolor, su mente estaba en un torbellino de pensamientos. Al despertar, lo primero que notó fue el silencio que la rodeaba. En su habitación, observó a su familia y amigos preocupados, y un sentimiento de culpa la invadió. ¿Cuántas veces había desestimado la importancia de la fe en su vida? Mientras se recuperaba, comenzó a reflexionar sobre sus decisiones y la vida que había llevado. Los días pasaban y las visitas de amigos se convirtieron en momentos de consuelo, pero también en recordatorios de su propia fragilidad. Cada vez que alguien entraba a la habitación, Catarina se sentía como si estuviera en una burbuja, desconectada del mundo exterior. Con cada visita, también se sentía más alejada de la Catarina que solía ser. Fue en uno de esos momentos que una enfermera entró y le ofreció un poco de ayuda. Ella era amable y comprensiva, y le habló de su propia historia de vida. La enfermera compartió cómo había encontrado su camino de fe después de una experiencia traumática. Catarina sintió que, a pesar de las heridas físicas, había una oportunidad de sanar también su espíritu. Esa conversación la tocó profundamente y encendió una chispa de curiosidad en su corazón. A medida que los días se convertían en semanas, Catarina empezó a recibir visitas de otros pacientes. Cada uno compartía su propia historia de dolor y superación. Era un grupo diverso, pero todos tenían algo en común: habían enfrentado la adversidad y habían salido más fuertes. Las historias resonaban en el corazón de Catarina, llevándola a preguntarse si su vida tenía un propósito más grande, un camino hacia el que debía avanzar. Finalmente, un día decidió escribir sus pensamientos en un diario. Cada palabra escrita era un paso hacia la aceptación, una manera de comprender lo que había pasado. Mientras las páginas se llenaban, Catarina comenzó a ver la vida desde una nueva perspectiva. Se dio cuenta de que, a pesar de su escepticismo, estaba abierta a la idea de que Dios podía tener un papel en su vida, y esa idea le daba esperanza. Unos días después del accidente, mientras estaba en terapia, Catarina conoció a Miguel, un hombre que había estado en un accidente similar. Tenía una cicatriz en la cara y una historia de vida llena de desafíos. Sin embargo, lo que más impactó a Catarina fue su perspectiva sobre la vida.
Miguel hablaba de su experiencia con una luz en sus ojos, como si hubiera encontrado algo valioso en medio de su sufrimiento. Catarina se sintió intrigada por su historia. Mientras conversaban, Miguel le contó sobre su camino hacia la fe y cómo había aprendido a encontrar esperanza en los momentos más oscuros. Cada palabra resonaba en el corazón de Catarina, y por primera vez, sintió que podía abrirse a nuevas posibilidades. La conversación con Miguel la hizo reflexionar sobre su propia vida y los cambios que necesitaba hacer. A medida que pasaban los días, Catarina y Miguel se convirtieron en amigos. La conexión que formaron era genuina y trajo una nueva perspectiva a su vida. Miguel era alguien que había aprendido a valorar cada día, incluso ante las dificultades. Compartía historias de superación que la inspiraban a seguir adelante, incluso cuando los días parecían difíciles. Sus encuentros se convirtieron en momentos de luz en la oscuridad. Cierta noche, mientras conversaban, Miguel reveló que también había perdido a un ser querido en un accidente. La tristeza en su mirada reflejaba el dolor que ambos compartían. Catarina se dio cuenta de que, a pesar de las experiencias dolorosas, la empatía y la comprensión podían transformar el sufrimiento en fuerza. Así, decidieron crear un proyecto de apoyo para jóvenes que enfrentaban el dolor de la pérdida, brindándoles un espacio seguro para compartir sus historias. El proyecto comenzó a tomar forma, y Catarina sintió que tenía un nuevo propósito. Juntos, se enfocaron en ayudar a otros a sanar, organizando talleres y charlas donde las personas podían hablar de sus experiencias. Era un proceso transformador, tanto para ellos como para aquellos a quienes ayudaban. Catarina se dio cuenta de que, al ayudar a otros, estaba sanando a sí misma y encontrando un significado más profundo en su vida. Los encuentros se convirtieron en un faro de esperanza. Catarina descubrió que al ayudar a otros, estaba sanando a sí misma. Comenzó a entender que el dolor no la definía, sino que era la fuerza que encontraba para superarlo. En cada historia contada, en cada lágrima compartida, sentía a Dios más cerca, como si Él siempre hubiera estado allí, en el maletero con los huevos, sosteniendo sus manos. Cierta noche, mientras planeaban un evento comunitario, Catarina se dio cuenta de que había encontrado un nuevo propósito en la vida. La idea de ayudar a otros le daba fuerzas para seguir adelante, incluso en los días más oscuros. Comenzaron a organizar charlas y talleres donde los jóvenes podían expresar sus emociones, hablar sobre sus pérdidas y encontrar consuelo en la compañía de quienes comprendían su dolor. El evento fue un éxito rotundo. Los rostros de los jóvenes brillaban con esperanza y gratitud. Catarina sentía que cada sonrisa era un testimonio de la conexión que había creado. La vida había tomado un giro inesperado, y ella finalmente podía ver la luz en medio de la oscuridad. La experiencia la transformó, y su corazón se llenó de amor y compasión por aquellos que estaban luchando. Catarina se dio cuenta de que, al involucrarse en la comunidad, había encontrado su lugar. A través de su trabajo, no solo había sanado sus propias heridas, sino que también había inspirado a otros a encontrar su camino hacia la esperanza. Las historias de dolor se convirtieron en historias de superación, y ella se sentía orgullosa de ser parte de ese cambio. La vida de Catarina había cambiado radicalmente. Ya no era la misma mujer escéptica de antes. Ahora tenía fe y creía en la posibilidad de que Dios estaba en cada paso de su camino. La conexión con la comunidad y su amistad con Miguel se convirtieron en los pilares de su nueva vida, y juntos, estaban listos para enfrentar cualquier desafío que se presentara. En una mañana soleada, Catarina decidió organizar un gran evento benéfico para recaudar fondos para su nueva iniciativa. La idea era celebrar la vida, la resiliencia y la esperanza. Con la ayuda de Miguel y un grupo de voluntarios, comenzaron a planificar una feria comunitaria que reuniera a todas las personas que habían participado en sus talleres. La idea era crear un espacio donde pudieran compartir sus historias de superación y al mismo tiempo disfrutar de un día lleno de actividades y diversión. La emoción era palpable y Catarina sentía que estaba dando un paso importante en su vida. La feria atrajo a muchas personas de la comunidad. Había juegos, música, comida y, lo más importante, un escenario donde las personas podían subir y compartir sus historias. Catarina se sintió abrumada al escuchar las voces de aquellos que, como ella, habían enfrentado el dolor y la pérdida. Cada testimonio resonaba en su corazón, y cada lágrima era una prueba de que la sanación era posible. Mientras se preparaba para su propio discurso,
Catarina sintió una mezcla de nerviosismo y emoción. Tenía mucho que decir, no solo sobre su propia experiencia, sino también sobre lo que había aprendido a través de la conexión con los demás. Sabía que su historia podría inspirar a otros a encontrar su camino hacia la esperanza, y estaba decidida a hacerlo. Finalmente, llegó el momento. Catarina subió al escenario, y el público se hizo silencio. Con voz temblorosa, comenzó a hablar sobre su accidente y cómo esa experiencia cambió su vida para siempre. Habló sobre la fe, el dolor, la amistad y la importancia de compartir. Mientras compartía su historia, las lágrimas corrían por su rostro, pero también había una sonrisa de esperanza que iluminaba su expresión. El público respondió con un aplauso cálido y sincero. Catarina sintió una conexión profunda con cada persona en el recinto. En ese instante, se dio cuenta de que su vida había tomado un rumbo diferente, uno que estaba lleno de propósito, amor y gratitud. Había encontrado su lugar en el mundo y estaba lista para seguir ayudando a otros a encontrar el suyo. Si has llegado hasta aquí, no olvides suscribirte y activar la campanita. Deja tu like y comparte con amigos o familiares. Y esto me ayuda mucho a traer más videos increíbles como este. Y no te olvides de dejar un comentario con la historia que te gustaría que contara en el próximo video. Ahora volvamos al video. A medida que pasaban los días, la vida de Catarina seguía transformándose. La feria fue un gran éxito y se convirtió en un punto de partida para nuevas iniciativas. Sin embargo, una noche, mientras revisaba las donaciones y los testimonios de los participantes, recibió un mensaje inesperado. Era de un antiguo amigo, Carlos, a quien no había visto en años. El mensaje decía que había estado siguiendo su historia y quería reunirse. Catarina sintió una mezcla de emociones. Carlos había sido parte de su vida antes del accidente, pero las cosas se complicaron entre ellos. Había un rencor no resuelto, un malentendido que había separado sus caminos. Con el corazón latiendo fuerte, decidió aceptar la invitación y se encontraron en un café local. Mientras se sentaban frente a frente, el aire estaba cargado de tensiones pasadas y recuerdos. Carlos comenzó a hablar sobre cómo había estado lidiando con sus propios demonios. Su vida había estado marcada por la lucha, la depresión y el aislamiento. A medida que hablaba, Catarina sintió empatía por él, recordando sus propios momentos oscuros. Durante la conversación, Carlos reveló que había estado presente en el accidente y que se había sentido culpable por no haber podido ayudarla en ese momento. Las palabras de Carlos resonaron en el corazón de Catarina. Se dio cuenta de que su historia de dolor era también la de él. La conversación se volvió profunda, llena de lágrimas y risas, y al final, ambos encontraron un camino hacia el perdón. Catarina se dio cuenta de que, a pesar de sus diferencias pasadas, había una conexión poderosa que podía sanar sus corazones heridos. Ese día, Catarina no solo reconcilió su relación con Carlos, sino que también experimentó una revelación sobre la importancia del perdón. Al soltar el rencor, se sintió liberada. La vida, con todas sus complicaciones y desafíos, era una oportunidad para crecer, sanar y ser compasiva. Esa revelación transformó su vida de nuevo y la impulsó a seguir adelante. Con el corazón ligero y renovado, Catarina se propuso continuar su trabajo en la comunidad. Ahora más que nunca, sentía que su propósito era ayudar a otros a sanar, así como ella había sanado. La reconciliación con Carlos no solo le había permitido cerrar un capítulo de su vida, sino que también le había dado la fuerza para seguir construyendo puentes entre las personas. Decidió que era el momento de expandir su proyecto. Con la ayuda de Miguel y el apoyo de la comunidad, organizaron talleres de sanación emocional, donde la gente podía compartir sus historias y aprender a sobrellevar el dolor. Catarina se sintió inspirada al ver cómo otras personas encontraban consuelo en la empatía y la comprensión. Había algo hermoso en la conexión humana, y ella estaba lista para ser parte de eso. Un día, mientras preparaban una nueva serie de talleres, Catarina se sintió inspirada a invitar a un orador motivacional, alguien que pudiera ayudar a impulsar aún más su causa. Con entusiasmo, comenzó a investigar y contactó a un conocido orador que había superado desafíos similares en su vida. El orador aceptó la invitación y su presencia sería un gran impulso para el evento. El día del taller llegó, y la sala estaba llena de personas ansiosas por escuchar y compartir. Catarina subió al escenario y presentó al orador.
Fue un momento mágico, y ella sintió una profunda gratitud por haber llegado tan lejos en su viaje. La experiencia de ayudar a otros la llenaba de una alegría indescriptible. Cada sonrisa, cada lágrima y cada historia contada era un testimonio de la resiliencia humana. Catarina comprendió que su vida había tomado un giro inesperado y que cada paso que había dado, incluso los más dolorosos, la habían llevado a este momento. Su viaje no solo era una historia de sanación personal, sino también una oportunidad para inspirar a otros a encontrar su propio camino hacia la esperanza y el amor. Con el éxito del taller, Catarina se sintió motivada a seguir adelante. Sin embargo, había una inquietud en su interior que no podía ignorar. Un día, mientras revisaba algunos documentos antiguos, encontró una carta que su madre le había dejado antes de fallecer. La carta hablaba sobre la fe y el amor, y cómo, a pesar de los desafíos, siempre había un camino hacia la luz. Mientras leía la carta, las lágrimas caían por su rostro. En ese momento, comprendió que su madre había estado tratando de enseñarle algo importante sobre la vida y la fe. La conexión con su madre, aunque trágicamente perdida, seguía viva en su corazón. Se dio cuenta de que la fe que había ignorado durante tanto tiempo estaba presente en cada palabra de su madre. Decidió que era el momento de honrar su memoria y el legado de amor que había dejado. Catarina comenzó a incluir historias de su madre en sus talleres, compartiendo las lecciones que había aprendido a lo largo de su vida. Las palabras de su madre resonaban en su corazón, y cada vez que hablaba de ella, sentía una conexión profunda que la guiaba. Mientras hablaba sobre su madre y su fe, Catarina se dio cuenta de que la vida era un viaje lleno de lecciones. La fe no era solo un concepto abstracto, sino una fuerza real que podía guiar a las personas a través de sus momentos más oscuros. Cada historia compartida se convirtió en una luz en el camino para aquellos que escuchaban. Con cada taller, Catarina encontró nuevas formas de compartir su historia y la de su madre. La conexión con la audiencia se hizo más fuerte y cada vez más personas se unieron a su causa. El legado de amor y fe que había heredado la impulsó a seguir ayudando a otros a encontrar su propia luz en la oscuridad. A medida que Catarina continuaba con su trabajo, un día recibió una llamada inesperada de un amigo de su infancia. Este amigo, Ricardo, le dijo que estaba pasando por un momento difícil y que necesitaba hablar con alguien. Catarina se sintió honrada de poder ayudar a Ricardo, y acordaron reunirse. Al encontrarse, Ricardo compartió sus luchas con la adicción y la depresión. Las palabras de su amigo resonaban en su corazón, y Catarina sintió que había un propósito en ese encuentro. Decidió que podía ayudarlo a encontrar el camino hacia la recuperación, tal como lo había hecho con otros en su comunidad. El proceso no sería fácil, pero estaba lista para apoyarlo. Catarina recordó su propia historia y cómo había aprendido a encontrar la esperanza a través de la fe y la conexión con los demás. A medida que compartía sus experiencias, se dio cuenta de que la sanación era un proceso colectivo. Juntos, comenzaron a asistir a grupos de apoyo, donde Ricardo pudo abrirse sobre sus luchas y encontrar personas que lo entendieran. Con el tiempo, la transformación de Ricardo fue evidente. Cada sesión de apoyo lo acercaba más a la recuperación, y Catarina se convirtió en una parte importante de su viaje. Era un testimonio del poder de la comunidad y la fe en la vida de alguien que había estado perdido. Juntos, estaban demostrando que no había que enfrentar las batallas solo. Un día, mientras caminaban por el parque después de una reunión, Ricardo se detuvo y miró a Catarina a los ojos. «No sé qué hubiera hecho sin ti», dijo, su voz temblando de emoción. Catarina sintió una oleada de gratitud y amor. En ese momento, comprendió que cada encuentro, cada historia y cada vida que había tocado era parte de un plan divino. Esa revelación la llenó de esperanza y determinación. Sabía que su propósito era más grande que ella misma, y que cada vida que tocaba era un testimonio del amor divino que existía en el mundo. Con el paso del tiempo, Catarina se convirtió en un faro de esperanza en su comunidad. Sus talleres se expandieron y comenzaron a atraer a más personas de diferentes orígenes. Cada historia compartida se entrelazaba con las de los demás, creando una red de amor y apoyo que se fortalecía con cada encuentro. La influencia de Catarina se sintió más allá de su comunidad local. Su trabajo fue reconocido y, poco a poco, comenzó a recibir invitaciones para hablar en conferencias y eventos.
Con cada nuevo lugar al que asistía, llevaba consigo el legado de amor que había recibido de su madre y las lecciones aprendidas en su propio viaje. Un día, mientras estaba en una conferencia, Catarina se encontró con un grupo de personas que habían sido impactadas por su historia. Cada una de ellas compartió cómo su viaje había inspirado cambios positivos en sus vidas. Al escuchar sus testimonios, Catarina se dio cuenta de que todo el dolor que había atravesado había valido la pena. Mientras miraba al público y escuchaba las historias de transformación, una profunda paz llenó su corazón. Comprendió que cada paso de su viaje había sido guiado por una fuerza divina, que la había llevado a ser la voz de muchos que aún luchaban por encontrar su camino. En ese instante, Catarina decidió que su misión nunca terminaría. Había un mundo lleno de personas que necesitaban apoyo y amor, y ella estaba lista para seguir adelante, compartiendo su historia y brindando esperanza a quienes lo necesitaban. Su vida se había convertido en un testimonio del poder del amor, la fe y la resiliencia, y estaba decidida a seguir siendo un faro de luz en el camino de otros. A través de su viaje, Catarina había descubierto que el amor y la fe no solo sanan las heridas del pasado, sino que también crean un legado que perdura en el tiempo. Con cada historia compartida, cada lágrima y cada risa, se sentía más conectada con el propósito divino que había sido revelado en su vida. Dios, que siempre había estado a su lado, continuaría guiándola en cada paso del camino.